Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento y las celebridades. Hoy tenemos un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes y que ha generado muchísima especulación en las redes sociales. Vamos a hablar de uno de los actores más queridos y comentados del momento, Kerem Bürsin. Como muchos ya habrán visto por el título de este vídeo, la gran pregunta es, ¿Kerem Bürsin rompe el silencio? ¿Y qué dijo tras ser captado con Andercel? Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en los detalles de este reencuentro, o lo que sea que esté sucediendo, y descubrir qué ha dicho nuestro querido Kerem al respecto. Sé que muchos están impacientes por saber, así que prepárense, pónganse cómodos porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y primicias del mundo del espectáculo. Un simple clic puede hacer la diferencia. Bueno, como saben, la vida de las celebridades, especialmente cuando hay rumores de reconciliación o nuevos romances, es siempre un foco de atención. Y en el caso de Kerem Bürsin y Andercel, su relación pasada y su posterior separación siempre ha dado mucho de qué hablar. Han sido una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, y cada vez que hay un atisbo de cercanía entre ellos, las alarmas se encienden y los fans enloquecen de emoción. Y esto es precisamente lo que ha sucedido recientemente. Las redes sociales estallaron cuando se filtraron unas imágenes de Kerem y Hande juntos, y lo que más ha llamado la atención es que Kerem, por primera vez, ha decidido pronunciarse sobre estas fotografías. Esto es un hito. Siempre ha sido un personaje reservado en cuanto a su vida privada, así que sus declaraciones son oro puro para nosotros. Las imágenes en cuestión, como muchos de ustedes habrán visto, muestran a Kerem y Hande en un aparente encuentro casual. Los detalles son vagos como suele ocurrir en estos casos, pero lo suficiente como para desatar una ola de especulaciones. ¿Es una reconciliación? ¿Son solo amigos? ¿Se están reencontrando profesionalmente? Las preguntas son muchas y las respuestas, hasta ahora, eran escasas. Pero ahora, Kerem Bürsin ha tomado la palabra. Después de un largo periodo de silencio, o de respuestas evasivas ante las preguntas de la prensa, parece que ha llegado el momento de aclarar las cosas, al menos desde su perspectiva. El portal de noticias turco Hekce fue uno de los primeros en hacerse eco de las declaraciones de Kerem. Según sus reportes, la estrella de Senkalkam fue abordado por los reporteros a su salida de un restaurante en Estambul. Como era de esperar, la pregunta principal giró en torno a las fotografías con Andercel. Y aquí es donde se pone interesante. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta genérica, Kerem Bürsin se mostró sorprendentemente abierto. Las palabras exactas que se le atribuyen, y que han sido ampliamente difundidas, son las siguientes: es verdad que nos encontramos. Fue un encuentro casual. Solo teníamos cosas que hablar como viejos amigos. No hay nada más allá de eso. ¡Boom! Ahí lo tienen. Fue un encuentro casual. Solo teníamos cosas que hablar como viejos amigos. Y la frase clave, no hay nada más allá de eso. Estas declaraciones son bastante directas y parecían querer poner fin a las especulaciones de inmediato. Kerem, con su característico carisma y su mirada sincera, parece haber querido ser claro y evitar malentendidos. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Andercel, a pesar de su separación, han mantenido una relación cordial. Han sido vistos en eventos públicos y han tenido interacciones en redes sociales que siempre han sido interpretadas por los fans como señales de que la amistad perdura. Ambos actores han sido profesionales y han respetado la privacidad del otro, lo cual es admirable en este mundo tan escrutado. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans? Para muchos, estas declaraciones pueden ser decepcionantes. La esperanza de una reconciliación romántica era alta para una gran parte de su público, especialmente para aquellos que se enamoraron de su química en la pantalla en Llamarás a mi puerta. Verlos juntos, aunque sea como amigos, reaviva esos sentimientos y esas fantasías. Sin embargo, para otros, estas palabras son un alivio. Significa que la relación entre ellos se ha transformado en una amistad madura y respetuosa, lo cual es también un tipo de conexión valiosa.
El hecho de que Kerem haya decidido hablar públicamente sobre este encuentro, en lugar de simplemente ignorar las cámaras o dar un sin comentarios, demuestra una cierta evolución en su forma de manejar la atención mediática. Quizás ha aprendido que a veces una explicación clara y concisa es mejor que dejar volar la imaginación. O quizás simplemente sintió la necesidad de proteger su privacidad y la de Ande de especulaciones innecesarias. Es interesante analizar la reacción de la prensa y del público a estas declaraciones. Inmediatamente las noticias se replicaron en todos los portales de entretenimiento, cada uno con su propio enfoque. Algunos resaltan la ruptura de silencio como un evento significativo, mientras que otros se centran en la confirmación de la amistad. Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de comentarios, opiniones y, por supuesto, memes. Los fans están divididos. Algunos aceptan la explicación y apoyan su amistad, otros lamentan que no haya una posibilidad de romance y otros más siguen buscando indicios ocultos en sus palabras. Es fácil caer en la trampa de la especulación cuando se trata de celebridades. Analizamos cada gesto, cada palabra, cada foto, buscando significados que quizás no existen. Lo que Kerem Bürsin ha hecho es darnos una versión oficial, una explicación directa. Y como espectadores y seguidores, nuestro papel es respetar esa explicación. Además, hay que considerar el contexto. Kerem Bürsin es un actor con una carrera en constante crecimiento. Está inmerso en nuevos proyectos y mantener una imagen pública clara y profesional es fundamental. Las especulaciones sobre su vida personal, si bien son inevitables, pueden a veces desviar la atención de su trabajo. Por lo tanto, una declaración honesta y transparente podría ser una estrategia para centrar nuevamente el foco en su carrera. Por otro lado, Hande Erçel, también una figura de gran éxito, ha sido igualmente objeto de atención mediática respecto a su vida sentimental. Es posible que ambos hayan acordado que ante la insistencia de la prensa, una declaración conjunta o coordinada sería lo más adecuado. Aunque en esta ocasión ha sido Kerem quien ha hablado, es probable que Hande también comparta una visión similar. Lo que sí está claro es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trasciende la pantalla. Su conexión en Llamarás a mi puerta fue tan palpable que para muchos fans se convirtió en una extensión de la vida real. Y es precisamente esa conexión la que hace que los reencuentros, incluso como amigos, generen tanto revuelo. En resumen, Kerem Bürsin ha roto su silencio respecto a las fotografías junto a Hande Erçel. Ha confirmado que se vieron, pero ha sido enfático en que se trataba de un encuentro casual entre viejos amigos y que no hay nada más allá de eso. Una declaración que busca, al parecer, poner fin a las especulaciones románticas y centrarse en una amistad cordial. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Espero que esta información les haya sido útil y haya aclarado sus dudas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen en la versión de Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, aunque sea como amigos? ¿O quizás tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer cada una de sus opiniones y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir estando al día con las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y exclusivas. Hasta la próxima.